De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Intenciones. Soy el padre Dalton Reyes Martínez de la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Yo quise ponerle el nombre de la revelación, porque si le pongo el nombre más conocido, a la gente normalmente le da miedo ese tema. Y es que vamos a hablar sobre el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis se traduce revelación, significa revelación. Un tema interesante, apasionante, que yo quiero compartir con ustedes. Bueno, vamos a empezar mirando quién escribió este libro. El autor del libro del Apocalipsis es San Juan, y lo hizo en una pequeña isla del mar Egeo que se llama Patmos. Ahí estuvo Juan, y ahí fue exiliado después de sufrir el martirio. Claro que luego él se trasladará a Éfeso, esto todo en la zona de Turquía, y morirá allí. Se dice que él estuvo en compañía de la Santísima Virgen María, e incluso ahí en Éfeso, en el antiguo Éfeso, en Turquía, se encuentra, según la tradición, el lugar donde vivió la Santísima Virgen María, y cerca de ahí está el lugar donde murió San Juan. Anunciado por la trompeta divina y parado en medio de 7 candelabros en estas visiones, de oro que simbolizan a las 7 ramas de la iglesia de Asia, estaba el Salvador. Es una de las visiones de Juan. Unos 50 o 60 años antes, él había colgado en agonía sobre la cruz y había sido puesto en la extraña y oscura tumba prestada. Ahora estaba en su gloria, en una gloria cegadora y resplandeciente delante de Juan. Esta es como la descripción de la visión que va a tener Juan. Y dice en el Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive y estuvo muerto, declaró. He aquí vivo por los siglos de los siglos, le dirá el Señor a Juan en sus visiones. Juan cayó en tierra como si estuviera muerto, pero la gloriosa figura lo tocó, mandándole no temer, mandándole escribir las cosas que estaba a punto de recibir de su maestro. Una a una fueron dictadas las palabras divinas. Éfeso, Esmirna, Sardes, la Odisea, etc. Una después de otra le llegaron a ser recipientes de las cartas celestiales. Ciertamente, los santos de aquellos días, a quienes las cartas iban dirigidas, debieron haber sido aproximadamente 475 de estas personas. Ellos reían y amaban, se preocupaban y adoraban y advertían la gloria de Dios. Este relato que nos puede como en el contexto de lo que fue el libro del Apocalipsis, de cómo empieza sus visiones, es muy importante. Y antes de iniciar, yo quiero pedirle a usted que no le tenga miedo al Apocalipsis, que usted no le tenga miedo a leer el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no es un libro de miedo, sino que es un libro de esperanza, un libro que nos lleva a nosotros a entender las grandezas de Dios. ¿Y por qué se lo he traído? Porque precisamente en tiempos tan difíciles de pandemia, de recesión económica, etcétera, es necesario que nosotros, igual que los hombres de aquella época, podamos tener esperanza. ¿Cuál es el tema del Apocalipsis? ¿Cuál es el tema que nos narra el Apocalipsis? El tema de esta obra es muy sencillo y está declarado por Juan en el primer versículo del libro del Apocalipsis, Juan 1:1, que quiero decírselo, leérselo, y dice: revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su siervo Juan. Es una revelación de Jesucristo. El libro presenta en un cuadro los tratos de Cristo con los hombres a través de las épocas de la historia de la tierra.
en particular para el hombre moderno refleja la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. El juicio de la humanidad, la destrucción de los malvados, el milenio y la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Quiero masticártelo más despacito. Dice la palabra de Dios que es una revelación. Es lo primero que tienes que entender. Es una revelación. Es una revelación de Jesús a los hombres, donde Él se manifiesta en gloria, en santidad, en majestad, de lo que nosotros esperamos cuando vayamos a morir. Y en un segundo momento, interpretado a la luz de nuestra fe hoy, es la parusía. ¿Qué significa la parusía? La segunda venida del Señor. Jesús prometió que vendría por segunda vez en gloria y en majestad. Y de alguna manera, el libro del Apocalipsis nos está preparando para esa segunda venida de Dios. Por eso es importante entender para quién fue escrito el libro del Apocalipsis. Los destinatarios inmediatos de este escrito, conocido como Apocalipsis, fueron las 7 iglesias de Asia mencionadas por el Señor mismo en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 11. Ahí usted va a encontrar 7 iglesias. ¿Cuáles son las iglesias? Quiero enumerarte. Está la iglesia de Sardes, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Filadelfia. Me faltan 2. Enseguida les cuento cuáles son. Está Esmirna y está Pérgamo. Son las 2 que me faltaban. Esmirna y Pérgamo. Son las 7 iglesias del Apocalipsis a quienes va dirigida esta carta. Y no fue porque la razón por la cual estas iglesias en particular fueron mencionadas no se da a conocer en el libro, pero lo importante es que están allí. Cuando usted vaya a Turquía y me lleve de viaje, me acompañe con usted va a darse cuenta que esas 7 iglesias están relativamente cerca en cuanto a la distancia de hoy. Y esto no fue porque no hubiera otras ramas en Asia, pues sabemos que mediante el Nuevo Testamento que había también comunidades en Troas, en Colosas, en Hierápolis, pero no se sabe por qué Dios quiso tomar en cuenta estas iglesias. No podía ser tampoco que estas 7 fueran las ciudades más importantes de Asia, pues aunque Éfeso, Esmirna y Pérgamo sí eran importantes en Asia y eran ciudades importantes y de cierta notoriedad, Tiatira, Filadelfia eran pequeñas y bastante insignificantes. O sea, no todas eran de tamaño importante. Si Juan pasó los últimos años del primer siglo como residente de Éfeso, como se ha supuesto, él habría estado familiarizado con estas 7 iglesias. Además, su posición eclesiástica como apóstol le habría dado autoridad de dirigirse a estas iglesias en la manera en que lo hizo. Sir William Ramsay, un reconocido erudito sobre la geografía del Nuevo Testamento, hizo notar una vez que las 7 ciudades a las cuales Juan se dirigió en la revelación estaban sobre un gran camino circular que antiguamente corría por Asia. Es decir, las ciudades estaban como en círculo y un gran camino podían rodearse por ese camino. Si uno comenzaba en Éfeso y viajaba hacia las otras en el orden en el cual son mencionadas, iría viajando en un camino circular. Saldría de Éfeso y volvería a Éfeso. Aunque sabemos que había otras ramas de la iglesia en Asia, puede ser que en la época de la revelación de Juan en Patmos, la apostasía hubiera eliminado a todas menos a estas 7 ramas fieles. La palabra apostasía significa el haber renegado de todas las verdades de la fe. Recordemos que el cristianismo estaba naciente, estaba recién empezando y tuvo que luchar por muchas cosas. Escribiendo poco antes de su muerte, en el año 68, Pablo le dijo a Timoteo: me han abandonado todos los que están en Asia
Usted lo puede encontrar en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Aún esto hacía referencia a que muchas de las iglesias que debieron haberlo acompañado no lo hicieron y por el contrario lo habían abandonado. Entonces tal vez esa sea la razón por la cual esto pasaba. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más de las revelaciones que encontramos en el libro del Apocalipsis. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y listo, fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.